Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, para hacer una pausa a sus merecidas vacaciones, no quiero que también se distraigan con tantas cosas que el mundo ofrece. Vamos a hacer esta pequeña pausa en sus vacaciones para poder contemplar la presencia de Dios, disfrutar de su palabra también, que es tan importante para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y bien, pues bienvenidos. Sin más, vamos a comenzar, mis hermanos. Y bueno, yo quisiera que en este momento pusiéramos en nuestro corazón, en nuestra mente, un poquito de silencio para concentrarnos y ser parte de este espíritu que Dios nos regala, para que olvidemos y tratemos de guardar silencio en todos esos ruidos que nuestra cabeza, que nuestra mente eh, nos proporciona. Vamos a guardar silencio para encontrar la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ven tú, Jesús. Ven tú, Padre bueno. Inunda mi corazón, inunda mi mente, para que yo pueda estar contigo, para que me sienta a tu lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tus hijos, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, con esta pequeña introducción para serenar un poco la mente y el corazón, vamos a recordar un poco lo que hemos visto, porque ubiquémonos en nuestro tema, que es los hombres rompen con Dios. No hemos terminado, no hemos logrado terminar este tema porque tiene mucho, mucho fruto que podemos recoger de él. Podemos recordar cómo en el capítulo 3 del Génesis, cómo el pecado entra desde muy pronto en la vida del hombre. El hombre, bueno, Dios apenas ha creado al hombre y a la mujer, los pone en el paraíso, les da el alimento, les da posesión de todo. Apenas sucede eso, el demonio llega, miente a la mujer y el hombre cae, la mujer cae en tentación. Entonces, el pecado entra desde muy pronto en la vida del hombre. Y eso nos lleva a reflexionar, mis hermanos, cómo también en nosotros desde muy pronto puede entrar el pecado. Desde muy pronto, hoy día cada vez los niños, los jóvenes, tienen más tendencia a caer en este pecado de forma más pronta. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la escuela, hace muchos años, en la edad que ustedes tienen, perdón, a su edad, yo recuerdo que eh, para comenzar a fumar, para comenzar a tomar, decían, no, pues se comienza a tomar, a fumar a los 17, 18 años. A tener relaciones sexuales se comenzaba a los 21, 20 años. Y hoy día yo me sorprendo ver a niñas de 13, 14 años, 12 años embarazadas, a niños eh, en la calle o jóvenes inmersos en la drogadicción, en el cigarro, en el alcohol, eh, en el sexo desenfrenado, en la pornografía, desde muy jóvenes, desde muy pequeños. Estamos hablando de 9, 10, 11, 12 años. Entonces, ¿cómo la descomposición social
se presenta desde muy temprano. Al hombre le cae el pecado desde muy temprano. Apenas Dios lo ha creado, apenas Dios ha dicho, sea un bebé, sea un niño, sea una niña, y de repente estamos inmersos en este pecado. Yo creo que es momento de reflexionar, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, en qué momento hemos comenzado a caer en el pecado y qué pecado traemos hoy día cargando. Creo que este tema nos da para reflexionar mucho sobre eso. También vimos cómo el pecado entra por la seducción de un fruto, que se ve muy apetitoso, por cierto. Recordemos que dice la palabra de Dios, mm, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el pecado entra como un fruto muy apetitoso. Primero hay un engaño, si nos damos cuenta. El demonio entra en la vida del hombre, en la vida de la mujer, y te engaña, te seduce, te dice que ese fruto es bueno para ti. Y entonces el hombre lo ve apetitoso. ¿Cuántos frutos en la vida cotidiana vemos apetitosos, mis hermanos? ¿Cómo vemos apetitoso y benéfico el sexo? La diversión desenfrenada, la diversión, em, pues, no sana, no sana, no, no con sus debidas precauciones, voy a decirlo de alguna forma. Yo les preguntaba en alguna ocasión, ¿quién de ustedes se ha subido a una moto y ha andado paseándose sin casco? Más de uno hizo carita de que lo ha hecho. Entonces, ese es el tipo de diversiones, ese es el tipo de frutos que se ven apetitosos. Te excita, te sientes grande, te sientes arriesgado, te sientes valiente, pero que en realidad te pueden llevar a la muerte. En un descuido, el demonio puede provocar que dejes de existir. Lo que es peor, que termines con alguna enfermedad o que termines con alguna incapacidad o discapacidad. El demonio es hábil para destruir la vida del hombre y la mujer. Es muy hábil. Y siempre te va a mostrar la cara apetitosa del fruto. El demonio nunca se va a presentar como aquel hombre con cuernos y cola y en llamas y monstruoso. No, 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 no. El demonio siempre se va a presentar para ti en un fruto muy apetitoso. Llámese todo lo que hemos dicho, sexo, drogas, pornografía, alcohol, cigarro, deportes arriesgados, sin precaución, porque los deportes no son malos, andar en moto no es malo, pero tenemos que tener las precauciones, ser precavidos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el pecado entra por la seducción de un fruto que se ve muy apetitoso. Hemos visto también cómo el demonio siempre nos presentará el pecado como algo bueno, lo que acabamos de decir, como algo bueno, algo que al final del día, y es a lo que voy, busca que tú te sientas grande, que tú te sientas poderoso, poderosa, que tú te sientas libre de tomar todas las decisiones en tu vida y entonces seas independiente y te deshagas de Dios. Se escucha a veces hasta fuerte, ridículo. ¿Cómo me voy a deshacer de Dios? Pues sí, efectivamente, mis hermanos, en todo este caminar por el mundo de la misión, que es el que Dios me ha encomendado, me doy cuenta cómo los hombres y las mujeres ya no creen en Dios. Y si creen, piensan que es el universo. El universo no es Dios. El universo lo ha creado Dios. Dios va más allá del universo. Entonces, no es posible que nosotros como humanos
borremos ese soplo de vida que Dios nos dio, esa extensión espiritual que Dios nos dio, para minimizarla y decir que el universo es Dios, para decir que simplemente no existe, dudar o pensar que es algo ahí medio difuminado en el espacio, ¿no? En el cosmos, no, no sé, pero perder la fe, ese es mi punto. Perder la fe y al final deshacerte de ese Dios creyendo que con tus propias fuerzas, creyendo que con tus propias decisiones vas a sobresalir en la vida mundana, en la vida terrenal, sin pensar en la vida espiritual. No solo hablo del más allá, mucha gente puede pensar, sobre todo los adultos, cuando yo me muera. No, no, no. Cuando tú te mueras, Dios sabrá, tú sabrás. Pero hoy aquí mereces tú, mi querido hermano, mi querida hermana, ser feliz y ser feliz en la vida de espiritual. Déjate de nublar la mente de tantas tonterías que el demonio te está presentando. Esa pereza, esa holgazanería, esa forma de hablar, de esas expresiones tan burdas, tan groseras, eh, tan de doble sentido. No sé, Jesús decía muy claramente, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos. Cuando van a una fiesta, ustedes se ponen muy guapos, se ponen muy guapas. Van y se buscan el mejor vestido, buscan sus mejores ropas, los hombres, ¿no? Los papás hacen lo mismo, los abuelos hacen lo mismo. Por dentro, por dentro la vestimenta será igual. ¿No seremos acaso sepulcros blanqueados? Que dice Jesús, por fuera están relucientes, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Qué interesante esta analogía de Jesús para con nosotros. ¿Cómo estamos hoy día, mis hermanos? Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice así, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí Dios lo está poniendo de una forma súper clara y súper sencilla. Por mí se llega al Padre. No te preocupes por lo que digan los demás, no te preocupes por lo que sientan los demás por ti. Jesús, el Maestro, el hermano, aquel que te dice cómo vivir tu vida. Y repito, mis hermanos, en los adultos vemos muchos ejemplos de el rebozo y el rosario diario y no sé, como si entráramos a la iglesia todos tristes, todos ahí cabizbajos, como si Dios no nos quisiera, pero es la vida de pecado que hemos llevado. Eso es lo que nos lleva a sentirnos así. No, no, Jesús busca que tú encuentres el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. La vida. Un árbol frondoso, verde, con frutos. ¿Será un árbol triste? Un perro juguetón, un perro que anda para allá. ¿Será un perro triste? ¿Su vida será triste? Un pajarillo, un colibrí que bate sus alas. ¿Será su vida triste? Definitivamente no. Lo mismo Dios quiere para cada uno de nosotros, que nuestra vida no sea triste, que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso es importantísimo, necesario, urgente, que el ser humano deje de pensar en las cosas materiales únicamente, deje de pensar en el liderazgo, en la productividad, para ser más humano, para ser más amigo,
para ser más hermano, para aprender a abrazar, para aprender a escuchar, para aprender a dar un consejo al otro, para poder consolar al otro. Eso es lo verdaderamente importante, porque cuando tú busques consuelo, encontrarás una mano amiga, porque cuando tú te sientas triste, encontrarás quien te motive a regresar a la vida. Jesús nos muestra que solo a través de Él podemos caminar en la luz y en la verdad, mis hermanos. El hombre sufre, pero solamente a consecuencia de su propio pecado. Por eso es tan importante analizar el día de hoy cuál es mi pecado, cuáles son mis pecados. Recordemos que al reflexionar sobre mi pecado, muchas veces el hombre busca escudarse también, echándole la culpa al otro. Y en la Biblia vemos un ejemplo bien claro, ¿no? Este, en el Génesis capítulo 3, el hombre contestó a Dios, estoy en el versículo 10. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios, le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. La mujer me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante cómo el hombre y la mujer nunca se quieren hacer responsables de su pecado. Nunca quieren hacer conciencia, que es lo que les estoy pidiendo hoy, mis hermanos, mis queridos hermanos, hermanas, pequeños tan queridos por mí. Es lo que les estoy pidiendo el día de hoy, que hagamos conciencia de nuestro pecado y que no busquemos echarle la culpa al otro, sino que asumamos nuestra responsabilidad, no como culpa, sino como responsabilidad, y partir de ahí para cambiar, para encontrar el camino, la verdad y la vida, para encontrar la felicidad. Pero es importante primero reflexionar cuál es mi pecado el día de hoy. Y al darme cuenta cuál es, no echarle la culpa al otro, sino comenzar yo a vivir una vida nueva. También, y quisiera dejarles como una especie de receta que a mí me ayudó mucho en su momento, el pecado es como un imán, tiene un polo negativo, tiene un polo positivo. El polo negativo es la mentira, el demonio. El polo positivo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Polo positivo, Jesús. Cuando tú vayas caminando en el pecado, cuando tú caigas en el pecado, voy a decir, por ejemplo, pornografía. ¿Cuál es el pecado, el nombre de ese pecado que te lleva a la pornografía? Se llama lujuria, ¿no? Lo contrario de la lujuria, ¿qué es? El polo opuesto, el camino, la verdad y la vida. El polo opuesto de la lujuria es la castidad, guardar tu cuerpo, respetar el cuerpo de los demás, respetar la mente del otro, respetando tu mente también, limpiándote de ese pecado. El opuesto de la mentira, la verdad. ¿Cuántas veces le he mentido a mis padres? ¿Cuántas veces le he mentido a mis hermanos? El polo opuesto. Siempre que caigas en pecado o que creas que vas a caer en pecado, antes de caer en pecado incluso yo te lo recomendaría, que es lo que a mí me ayudó mucho. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de esa mentira que me está diciendo el demonio? ¿Cuál es la verdad? Y partir de ahí para comenzar a buscar solo la verdad. Se vuelve un ejercicio, se vuelve un hábito.
solo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? Vamos a buscar en el libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Muy bonita lectura. Fíjense, vamos a ver capítulo 6 del 5 al 8. Estoy en el capítulo 5. Ahora sí. Fuerte esta lectura, mis hermanos. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste estaba pensando siempre en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre, perdón, Dios pasa el tiempo después del pecado de Adán y Eva y todo esto que hemos platicado. Luego por ahí hay otra historia, búsquenla de Caín y Abel, también es muy, muy ilustrativa. Caín y Abel, búsquenla, está ahí, me parece que en el capítulo 4 o 5, en el 5, capítulo 5 la van a encontrar. Pero bueno, Dios ve cómo pasa el tiempo y el hombre no se corrige. Y nos pasa a nosotros. Hoy día, pleno siglo XXI, no nos corregimos. Sabemos de nuestro pecado, chillamos un rato, nos lamentamos, lloramos, sacamos los mocos a pasear otro rato, pero no cambiamos, pero no cambiamos. Lo mismo sucedió en las épocas del diluvio, lo que acabamos de escuchar. Dios vio que el pecado era demasiado, que el hombre no podía cambiar. Y dice Dios, me pesa haberlo creado. Y si se dan cuenta, Dios quiere borrar también toda la creación. Dice, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Qué fuerte. La creación va junto con pegado con el hombre. La creación no es independiente del hombre. Un árbol no es independiente del hombre. Un animal no es independiente del hombre. Por eso es que Dios quiere borrar toda huella de esa creación. Qué fuerte, mis hermanos. Dios quiere borrar toda huella de esa creación porque ve la fuerza desatada del pecado y decide purificarla. Pero fíjense cómo en el versículo 8 dice, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Qué hermoso porque siempre va a existir un personaje que sea el punto medular para reconstruir al hombre en su conciencia y para liberarlo del pecado. Siempre va a haber un personaje en la Biblia. En este caso es Noé. Noé agradaba a Dios. Noé se portaba bien. Noé era tranquilo. Seguramente se divertía. Seguramente de repente ahí se le pasaban dos o tres cubitas, dos o tres. De repente, ¿no? Celebraba, bailaba. No, no lo sé. Era feliz, pero sanamente. Por eso Dios lo veía con buenos ojos. No era un bruto. No era un absurdo. Dios lo veía con buenos ojos. ¿Cómo te ve Dios a ti el día de hoy? ¿Cómo te ve Dios a ti el día de hoy? Y entonces Noé se Dios busca a Noé y lo enlaza en una aventura impresionante. No, no se los voy a leer todo, pero recordemos el diluvio. Llovió durante, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. El número 40 significa que es muchos, demasiados.
El número 40 significa multitud, significa algo muy vasto. Entonces llovió mucho. Eso es lo que significa 40 días, 40 noches. Llovió muchísimo, al grado que inundó toda la tierra. Y los únicos que se salvaron fueron Noé, su familia y los animales que él pudo subir al arca. Todo lo demás fue aniquilado. Todo lo demás fue aniquilado. Pueden leerlo ahí, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 del Génesis. Y llega el momento donde termina el diluvio, bajan las aguas, encuentran tierra firme y comienzan una nueva vida. Solamente Noé y su familia. Interesante, ¿no? Y algo muy bonito que a mí siempre desde pequeño me quedó grabado en el corazón. Cuando termina el diluvio, cuando ve Dios que logró salvar a Noé y que Noé sigue amando a Dios porque a pesar de las dificultades, a pesar de que todos se burlaban de él por construir un arca cuando no llovía, a pesar de que se burlaban de él por subir animales, a pesar de que había muchas cosas en contra. ¿Se imaginan el miedo cuando empezó a llover y el arca se empezó a subir en las aguas y seguía flotando y flotando y flotando y no veían tierra firme? 40 días, 40 noches y no veían tierra firme. Y Noé nunca dudó de Dios, nunca dudó de Dios. Ante las más grandes dificultades, nunca dudó de Dios. Es muy hermoso porque cuando bajan las aguas y cuando encuentran tierra firme, Dios dice, no voy a volver a destruir al hombre, no lo voy a volver a destruir. Lo amo tanto que no lo voy a volver a destruir. Porque siempre habrá hombres como Noé, dice Dios, siempre habrá. No importa que haya buenos y malos, pero siempre habrán hombres como Noé y no merecen ser destruidos, porque me aman, dice Dios. Y entonces le dice a Noé, cuando veas el arco iris en el cielo, es la firma de mi pacto entre Dios y la creación. Y yo me acordaré cuando vea el arco iris y de que nunca más, de que he jurado que nunca más voy a destruir a la creación. Nunca más voy a destruir a la creación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros veamos el arco iris dibujado en el cielo, nos podemos acordar de este pacto que Dios hizo con Noé. Vemos cómo es de suma importancia hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que sigan recordando que el mundo fue creado por Dios y respeten esa creación. Pero más que eso, busquen siempre el camino, la verdad y la vida. El mundo entonces necesitará de hombres y mujeres, mis hermanos, sencillos, tranquilos, pero sobre todo felices, que reconstruyan a la humanidad, empezando desde donde Dios quiera que comiences de nuevo. A lo mejor muchos decimos, muchos catequistas decimos desde tu casa. A lo mejor no es tu casa, ¿eh? A lo mejor Dios te está pidiendo que seas misionero, que seas misionera. Y entonces te puedes meter en una aventura impresionante y no necesariamente desde tu casa. Decía Jesús, em, el profeta no es querido en su propia tierra. Es decir, a veces los de tu casa son los que menos van a dejar que les llegue la palabra de Dios. Pero tú a lo mejor estás destinado a ser profeta de las naciones, como el profeta Jeremías, que le dice Dios, yo te he consagrado y tú serás profeta de las naciones. El mundo entero entonces necesita de hombres y mujeres sencillos, tranquilos, pero sobre todo felices, que reconstruyan a la humanidad, empezando desde donde Dios quiera que comiences de nuevo. Escucha a Dios, escúchalo, porque Él te está hablando todos los días. Por último, vamos a hacer una cita bíblica un poquito larga, Génesis 7, del 17 al 23 y 8 del 15 al 22.
En el capítulo 7, versículos del 17 al 23, dice así: El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra, y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Capítulo 8, versículos del 15 al 22. Entonces Dios le dijo a Noé: Sal del arca cuando ya terminó el diluvio. Sal del arca junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras, y saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos, los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y vuelvan a llenar el mundo. Entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron del arca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto. Cuando el Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: Nunca más volverá a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volverá a destruir a todos los animales como lo hice esta vez. Mm, Estaba buscando aquí está, capítulo 9, versículos 12 en adelante. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y con todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con esto terminamos, mis queridos hermanos. Dios busca entonces siempre purificar nuestra vida, tu vida, que haya un nuevo comienzo. Recordemos cómo Dios le dice a Caín: tú puedes dominar el pecado, tú puedes dominar el pecado. Les voy a dejar una pequeña tarea, mis queridos hermanos, hermanas, cuando reflexionemos todo esto que acabamos de comentar y cuáles son los pecados que hay en nuestra vida hoy día, y todo esto que les acabo de decir, vamos a hacer un pequeño ensayo, una cuartilla, o si quieren más, no pasa nada, pero sobre esta reflexión no le van a poner nombre, van a escribir sobre esta reflexión, sobre este pecado que hoy día en mi vida está impactando mi vida, o estos pecados que hoy día están impactando mi vida. No sé, a manera de diálogo, como si estuvieran platicando con alguien, pero sobre todo como si estuvieran platicando con Jesús, con el Maestro, reconociendo esas fallas. Repito, no le pongan su nombre a la hoja, lo van a escribir y el día que nos encontremos vamos a ofrecerlo a Jesús para que vaya cambiando nuestra vida, para que ese arco iris salga y Dios se acuerde de su pacto con nosotros. Somos sus hijos. Mis queridos hermanos, hermanas, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y pues nos vemos regresando a clases, si les parece bien.
Que Dios me los bendiga mucho, que Dios bendiga a sus papás, a sus familias. Los quiero mucho y ánimo, ánimo en el Señor. Que el buen Dios bendiga su mente, su cuerpo, su corazón, para que día con día puedan ustedes estar de su mano, estar en su corazón. Y que recuerden día con día que Dios los ama, que Dios te ama plenamente, que Dios está contigo, hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Nos vemos pronto.